Pero tiene el de Jenny, ¿no? Pero Jenny está ahorita ocupada. Trabajando. Bueno, pues vamos a principiar. Ay, gloria a Dios. ¿No vino Carito? Bendito Señor y Padre Celestial, te damos las gracias, Señor, porque nos has permitido llegar al lugar donde te adoramos. Perdona, Señor, todas nuestras ofensas. Límpianos, Señor, con la preciosa sangre de nuestro Señor Jesucristo. Y escucha, Señor, nuestra oración. Gracias, Padre, porque has encaminado nuestros pasos a este lugar que es como un hospital, Señor, donde tú sanas todo corazón, Señor, donde nos limpias, Padre, de todo lo malo que hemos hecho delante de tus ojos. Sí, Señor. Perdona, Señor, Gracias, nuestras Señor. ofensas. Sí, Padre Santísimo. Perdona todo aquello que te ofende, Señor. Sí, Señor. Y pedimos tu presencia en este lugar, Señor, para que seas tú el que nos hable, para que seas tú, Señor, el que llegue a nuestro corazón y permita, Señor, que pongamos en práctica lo que tú nos enseñas, Señor. Bendice, Señor, este lugar. Bendice tu palabra que se va a exponer, Señor. Y apresura, Señor, los pasos de aquellos que nos han de acompañar. Y sé, Señor, con cada persona que te va a escuchar a través de esta transmisión. Todo te lo pedimos y te lo rogamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gloria a tu santísimo nombre. Gloria a tu santísimo nombre. Bendito y alabado seas, glorificado sea tu santísimo nombre. Gracias, Señor, porque sabemos reflexionar a dónde queremos pasar la eternidad. Gracias por esa declaración de nuestro gobernante de ser cristiano. Gloria a su nombre, Señor, gloria a su nombre, porque tú le permitiste manejar toda una nación que está imbuida en la idolatría. Y ahora te pedimos, Señor, que ojalá mucha gente que haya oído esta declaración se convierta a los pies de Jesucristo, aquel que clavó en la cruz del Calvario todo pecado, pero que con amor eterno nos ha amado y nos ha prolongado su misericordia, Señor. Gloria a tu santísimo nombre. Gloria a Dios por ese gobernante que declaró ser cristiano, Señor, porque te ama en gran manera y trató de poner en primer lugar todo lo que está escrito en las Sagradas Escrituras, de amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Señor, cuántas gracias te damos por ello. Gracias, Señor, porque no tenemos falta de ningún bien. Cumplida tu santísima palabra, tú nos has sostenido hasta este momento y pedimos por aquellos que han de escuchar tu palabra, Señor. Gloria sea tu santísimo nombre, sea a través de la transmisión, sea a través que nos puedan recibir en sus hogares y podamos hablarles del gran amor que tú has tenido para con toda la humanidad, sean católicos, sean protestantes. Señor, tú los amas por igual y nos estás dando la oportunidad, Señor, de venir a tus plantas santísimas, porque no tardas, Señor, en recoger a tu iglesia, la cual, Señor, hemos entregado nuestras vidas, nuestros corazones y nuestras almas en tus santísimas manos, Señor, diciendo: toma por favor mi mano, Señor, contigo quiero ir,
con sangre aquí pagaste por mí, te quiero hoy servir. Anhelo poder lo malo vencer y en santidad vivir. Señor mío y Dios mío, tú eres grande. Gracias, Señor, gracias porque la humanidad entera había de estar de rodillas a tus plantas santísimas, dándote gracias por todo el bien y la misericordia que has tenido para con nosotros, en donde no has dejado, Señor, morir a la gente por hambre, sino que les pongas en su corazón, en su alma, el amarte, el servirte y glorificar tu santísimo nombre. Y todo esto te lo pedimos por ese sacrificio santo, por esa promesa preciosa. Quitó mi pecado y clavólo en la cruz. Por lo tanto, Señor, no nos queda más que darte gracias, Señor, gracias, porque no hay ningún ser humano que no haya pecado contra ti, Señor. Pero tú que nos amas a todos por igual, ayúdanos, sobre todo a nuestros familiares, Señor. Toca el corazón de nuestros familiares, Señor. Bendice, Señor, a Emita. Bendiga a mi Señor Alejandro. Oh, Señor, bendícelo. Tú sabes qué necesitan, Señor. Renovar esa mente para que sea la santidad de Cristo la que busquemos. Todo esto te lo rogamos en el dulce y precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. A Él sea toda honra y toda gloria, desde ahora y para siempre. Amén. Porque Él vive, Él es nuestro colectivo. Dios nos envió, se llama el himno, ¿sí? Amén.
pueden tomar sus asientos. Buenas tardes, hermanos. Damos gracias a Dios por este día. Damos gracias a Dios por su amor, por su misericordia. Damos también gracias a Dios por las personas que el día de hoy han dispuesto este tiempo para juntos escuchar la palabra de Dios y ver lo que Dios tiene para nosotros en este día, en esta tarde ya. Vamos a buscar en nuestras Biblias el Salmo número 138. Salmo número 138. Vamos a buscarlo en nuestras Biblias. Y unidos vamos a leerlo todo completo. Son solamente 8 versículos. Y dice así: Te alabaré con todo mi corazón, delante de los dioses te cantaré salmos, me postraré hacia tu santo templo y alabaré tu nombre por tu misericordia y tu fidelidad, porque has engrandecido tu nombre y tu palabra sobre todas las cosas. El día que clamé, me respondiste, me fortaleciste con vigor en mi alma. Te alabarán, oh Jehová, todos los reyes de la tierra, porque han oído los dichos de tu boca, y cantarán de los caminos de Jehová, porque la gloria de Jehová es grande, porque Jehová es excelso y atiende al humilde, mas al altivo mira de lejos. Si anduviere yo en medio de la angustia, tú me vivificarás. Contra la ira de mis enemigos extenderás tu mano y me salvará tu diestra. Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. Acerca de este Salmo número 138, los comentaristas dicen que se encuentra ubicado en la Biblia en un lugar muy incorrecto. No nos sorprende porque sabemos que la Biblia fue compendiada también por hombres que fueron inspirados por el mismo Espíritu Santo. Y dicen ellos que se encuentra después del Salmo 137, en el cual en el Salmo 137 el pueblo de Israel estaba sumamente triste porque eran llevados cautivos a Babilonia. Y aunque les pedían los babilonios que entonaran un canto, ellos se negaron sabiamente, porque no podían alabar a Dios en tierra extraña. En el Salmo 138 dice que de una manera acorde y maravillosa el salmista desea alabar a Dios e inicia con la frase, con todo mi corazón. Quiere decir que el salmista quería apartar ese tiempo para la alabanza a Dios, como nosotros podemos aprender de Él, que cuando nosotros nos disponemos a leer la palabra de Dios o a alabarlo o a orar en nuestro cuarto de manera privada, lo hagamos con todo nuestro corazón. Hagamos a un lado todos aquellos pensamientos que nos distraen de Dios, hacer a un lado todo aquello que quite nuestra atención de lo que estamos haciendo, porque estamos alabando a Dios, al Dios único y verdadero, al único que lo merece. Por eso lo dice el salmista, lo haré también públicamente. Si de manera privada alabamos a Dios, también alabarlo de manera pública. Lo dice él, delante de los dioses te cantaré salmos. Creen los estudiosos que cuando habla de dioses se refería a jueces o quizá ángeles, o también incluso a los dioses paganos. Y esa es la lección para nosotros, la iglesia.
que delante de todo aquel que nos pida que confesemos que somos hijos de Dios, que somos cristianos, que creemos en Dios y adoramos al único Dios verdadero, lo podamos hacer con todo valor. Este valor solamente nos puede ser dado por el mismo Espíritu Santo, el valor de confesar a Dios delante de todo aquel que nos lo solicite, porque no podremos negar que Dios hizo una obra maravillosa en cada uno de nosotros, como lo hace el salmista. Y dice en el versículo 2, me postraré hacia tu santo templo y alabaré tu nombre por tu misericordia y tu fidelidad. Él desea arrodillarse y postrarse, no ante el templo quizá físico, pero sí ante la presencia misma de Dios, y da las razones poderosas. ¿Por qué alabar a Dios? Por su misericordia y su fidelidad, porque son para siempre, porque son grandes. Y alabar el nombre de Dios es glorioso, es de una manera digna para cada uno de nosotros. Y él, como un buen israelita monoteísta, sabía que solo hay un Dios verdadero al que hay que alabar, y ese es a nuestro Dios. En la parte segunda del versículo 2 dice, porque has engrandecido tu nombre y tu palabra sobre todas las cosas. El nombre de nuestro Dios ha sido glorificado a través de la historia, a través del tiempo. Donde quiera que nosotros estamos, sabemos que Dios ha engrandecido su nombre. Y lo dice claramente cuando, si ustedes recuerdan, el Padre Celestial le habla al Hijo y le dice, he engrandecido mi nombre y he glorificado mi nombre y lo glorificaré otra vez. Se refería a que glorificó nuestro Dios su nombre cuando el Señor Jesucristo llegó a la tierra a cumplir la redención del hombre. Lo glorificó nuevamente cuando lo levantó poderosamente de los muertos. Y hoy, como entonábamos el canto, la tumba está vacía porque el poder de Dios levantó a nuestro Salvador. Y glorificó nuevamente su nombre nuestro Dios cuando el Espíritu Santo llegó a la tierra para venir y ayudarnos a los seres humanos a vivir la vida correctamente, a buscarlo con todo nuestro corazón, a recordarnos las palabras de nuestro amado Salvador, a redarguir nuestros corazones también, para que volvamos siempre nuestros ojos a Dios. Y por eso el versículo 3 dice, el día que clamé me respondiste, me fortaleciste con vigor en mi alma. Ciertamente sabemos que en la vida tendremos aflicciones y dificultades y momentos difíciles, y el Señor no promete quitarlos, no promete que no vamos a tener problemas ni necesidades, pero sí promete darnos la fortaleza de su Espíritu Santo y el vigor para que nuestra alma se levante y glorifique su nombre aún en medio de las dificultades. Versículo 4, te alabarán, oh Jehová, todos los reyes de la tierra, porque han oído los dichos de tu boca. Nos hace pensar también en las palabras del Señor cuando dice que cuando Él venga toda rodilla se doblará y todo ojo le verá, y los reyes mismos de la tierra se inclinarán a Él y le reconocerán. Pero también sabemos que todo aquel ser humano que reconoce a nuestro Dios y se incline y se arrodilla a Él, podrá experimentar a Dios en sus vidas. Y una persona que está en eminencia como lo es un rey, qué maravilloso sería para el género humano, qué maravilloso sería para nuestro mundo que nuestros reyes y gobernantes alaben a Dios, lo glorifiquen y lo reconozcan de manera voluntaria y no esperar hasta aquel tiempo en que se cumplirá esa palabra. Versículo 5, y cantarán de los caminos de Jehová porque la gloria de Jehová es grande. Cuando un rey o una persona en eminencia inclina
su voluntad a Dios, cuando experimenta a Dios en su vida y deja que el Señor lo guíe, podrá cantar de los caminos del Señor y verá que la gloria de nuestro Dios es grande. Pero todo está en que ellos decidan experimentar a Dios en su vida. Versículo 6, porque Jehová es excelso y atiende al humilde, mas al altivo mira de lejos. Dios es grande y es soberano, y Dios ha hecho grandes cosas para con la humanidad, por eso dice, es excelso. Vamos a buscar, les invito a todos a buscar el Salmo número 103 y vamos a leer del 7 al 14, brevemente nada más para ilustrar la soberanía de nuestro amado Dios. Y dice, sus caminos notificó a Moisés y a los hijos de Israel sus obras. Misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. No contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen, porque Él conoce nuestra condición y se acuerda de que somos polvo. Brevemente vemos cómo Dios conoce al hombre en lo más profundo de sus pensamientos, aún mejor que nosotros. Por eso el salmista en varias ocasiones le ha dicho a Dios, examíname, porque si Dios nos examina, Él verá de qué tenemos necesidad, porque Dios es el que nos creó y el que nos hizo. Es por eso que aquí le expone a Moisés el Señor los caminos para que todos los seres humanos que pisamos esta tierra conozcamos que hay Dios y que hay un Dios el cual se reveló al hombre a través del pueblo de Israel y a través de Moisés. ¿Por qué? ¿Por qué razón Dios se acercaría al hombre? Porque nos conoce, sabe que somos polvo y que necesitamos a Dios para todo tiempo, que necesitamos ser encaminados, que necesitamos conocer y reconocer que sin Dios en esta vida, en este mundo, nada podemos hacer, que por Él tenemos la vida, pero también tenemos un destino eterno. Y Dios viene a acercarse al hombre para hacerle ver que solamente hay dos destinos, o la vida eterna o la muerte y separación eterna de Dios. Nosotros somos los que elegimos y por lo tanto nosotros debemos de tomar el camino que le notificó a Moisés, el cual lleva a la vida eterna, para que todos los hombres conozcamos la gloria del Señor, que Dios es grande y que atiende, como dice este versículo, al humilde. Siempre estará cerca de aquel que necesita de Dios. Dice, más al altivo mira de lejos. El altivo y el soberbio es todo aquel ser humano que dice que no necesita a Dios. Hay personas que pueden decir, yo me levanto, voy, trabajo, produzco dinero y yo solo me alimento, pero se han olvidado que la vida la tenemos por Dios y que también nuestra vida no nada más se trata del asunto material, nuestra vida también se trata de nuestra alma, del asunto espiritual. Y el único que puede alimentar nuestra alma y nuestro espíritu es Dios a través de su Espíritu Santo, levantar al ser humano. Y también no olvidemos que nuestra vida no termina en esta tierra, que el día que de aquí partamos y vayamos a la vida eterna, antes tendremos que dar cuentas de lo que hayamos hecho. Eso es lo que el altivo y el soberbio ha olvidado. No se da cuenta que necesita de Dios para todo lo más indispensable y que tenemos un destino eterno y de nosotros depende elegirlo y para ello necesitamos de Dios.
y del Espíritu Santo. Versículo 7, si anduviere yo en medio de la angustia, tú me vivificarás. Solamente Dios puede vivificar el alma del ser humano. Es el único que puede llenar todo, en todo lo que necesitemos. Si estamos solos, angustiados, Dios está con nosotros. Dios nos fortalecerá y nos guiará. Si estamos enfermos, Dios nos levantará. Si tenemos necesidad de alimento, Él nos lo dará. De lo que necesitemos, sea material o espiritual, Dios lo llenará. Por eso reconoce el salmista, tú me vivificarás, solamente Dios. Contra la ira de mis enemigos extenderás tu mano y me salvará tu diestra. Dios es el que salva al ser humano de su condición y Él es el que exalta también al que lo glorifica. Versículo 8 y concluye el salmista, Jehová cumplirá su propósito en mí. Hay un propósito universal y general que Dios tiene para con el género humano y lo dice su propia palabra cuando dice que todos procedan al arrepentimiento y que sean salvos todos los términos de la tierra. Ese es el propósito general de Dios. Sin embargo, también Dios le ha dado un significado y un propósito a la vida de cada uno de los seres humanos. De nosotros depende preguntarle en oración, escudriñando su palabra, cuál es el propósito que Dios tiene para cada uno de nosotros. Primeramente va a querer salvarnos, primeramente rescatar nuestra alma y levantarnos y apartarnos de todo pecado y de toda condenación. Y después el Señor dará el propósito a cada uno, porque también dicen los mismos comentaristas, decían qué difícil y qué poco provechosa es una vida que no tiene un propósito. Y nosotros en Dios tenemos un propósito y nuestro Dios lo cumplirá si nosotros dejamos al Señor actuar en nuestras vidas. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. Sabemos que Dios nos ha llamado a formar parte de su iglesia. Ha tenido de nosotros misericordia. Y le pertenecemos a Dios ahora por dos razones. Primeramente por creación y después por redención. Porque por la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo ahora le pertenecemos a nuestro Dios. Por lo tanto, cuando reconocemos que necesitamos de Dios para nuestra vida, con devoción, con toda humildad y sencillez, oremos a nuestro Dios para que no nos desampare. Él no nos dejará esperando su favor, no tardará en darnos respuesta, pues Dios es misericordioso y no desamparará jamás la obra de sus manos, no desamparará a sus hijos, a su creación, a los que le reconozcan, a aquellos humildes que digan, yo sí necesito a Dios en mi vida y sí lo necesito todos los días. A aquellos Dios no nos dejará ni nos desamparará. Bendito sea su santo nombre para siempre. Hagamos una breve oración. Bendito Dios, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por el Espíritu Santo que ha venido a la tierra, Señor, para habitar con nosotros, en nosotros. Recordarnos tu palabra y hacernos ver, Señor, que te necesitamos cuando abrimos nuestros ojos y vemos apenas la pequeña luz del día. Te necesitamos durante todas las actividades, Señor, nuestras, en nuestras salidas, en nuestros regresos. Necesitamos que tú bendigas, Señor, lo que hacemos con nuestras manos y lo prosperes. Porque si tú no bendices y prosperas nuestro trabajo sería en vano, Señor, nada provechoso. Pero te damos gracias, Señor, porque sabemos que tú te has acercado al género humano y el propósito que tienes para nosotros es salvarnos.
que procedamos al arrepentimiento, que reconozcamos que hemos pecado y que nos apartamos, Señor, pero que tenemos a Jesús como abogado nuestro, intercediendo por nosotros, y al Espíritu Santo que nos ayuda a volver siempre nuestros ojos a ti, a reconocerte como Dios, Señor y Salvador nuestro, como único Dios verdadero, creador de todo cuanto existe, visible e invisible, y el gran Salvador de nuestras almas, y no solo las nuestras, sino la de nuestros seres amados, y la de todo aquel ser humano que desee, Señor, recibir de ti esta tan grande obra de misericordia y de salvación. Tú no nos dejarás ni nos desampararás, porque tu Espíritu Santo estará con nosotros. Quédate, Señor, en cada mente, en cada corazón, en cada vida. Sigue haciendo esa labor regeneradora, Señor, y sigue tú guiando los pasos de cada uno de tus hijos, para que alcancemos, Señor, la salvación de nuestras almas. Todo te lo rogamos en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Que el Señor les bendiga, que la palabra de Dios haya sido de bendición para ustedes. Vamos a dar lugar al mensaje de esta tarde. Amén, hermanos. Puestos en pie, vamos a entonar el himno Ya pertenezco a Cristo. Amén. Amén. Buenas tardes de nuevo, hermanos. Vamos a aprovechar que estamos en pie para leer la palabra de Dios. Les voy a pedir que abran sus Biblias en el Evangelio San Marcos,
en su capítulo 3. Vamos a leer los versículos del 20 al 35. San Marcos 3, versículos del 20 al 35. Se titula La blasfemia contra el Espíritu Santo. Vamos a leerlo todos unidos. La palabra del Señor dice así: y se agolpó de nuevo la gente, de modo que ellos ni aún podían comer pan. Cuando los oyeron los suyos, vinieron para prenderle, porque decían: está fuera de sí. Pero los escribas que habían venido de Jerusalén decían que tenía a Belcebú y que por el príncipe de los demonios echaba fuera a los demonios. Y habiéndolos llamado les decía en parábolas: ¿cómo puede Satanás echar fuera a Satanás? Si un reino está dividido contra sí mismo, tal reino no puede permanecer. Y si una casa está dividida contra sí misma, tal casa no puede permanecer. Y si Satanás se levanta contra sí mismo y se divide, no puede permanecer, sino que ha llegado sin fin. Ninguno puede entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes, si antes no le ata, y entonces podrá saquear su casa. De cierto os digo que todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres, y las blasfemias cualquiera que sean. Pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es reo de juicio eterno, porque ellos habían dicho: tiene espíritu inmundo. Vienen después sus hermanos y su madre, y quedándose afuera enviaron a llamarle. Y la gente que estaba sentada alrededor de él le dijo: tu madre y tus hermanos están afuera y te buscan. Y él les respondió diciendo: ¿quién es mi madre y mis hermanos? Y mirando a los que estaban sentados alrededor de él, dijo: he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Amén. Gloria a Dios. Vamos a inclinar nuestro rostro. Pueden tomar sus asientos y vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a pedirle al Señor que Él sea el que nos hable en esta mañana, que sea su palabra ungida y que llegue a los corazones. Padre bendito y santo, te damos gracias, Señor, en esta mañana, por tu amor, Señor, por tu misericordia. Reconocemos, bendito Dios, que tú eres el Dios todopoderoso, el Dios fuerte, nuestra roca fuerte, el Dios de dioses y el Señor de señores. A ti, Señor, damos la honra y la gloria. Tú eres, Señor, el único Salvador de nuestras vidas, el único Salvador del mundo. A ti, Señor, la honra y la gloria. Y en esta mañana, Señor, venimos delante de ti. Primeramente, Señor, a pedirte que tú nos perdones, que tú limpies, Señor, nuestra vida, nuestra mente, nuestro ser, porque reconocemos, Señor, que somos pecadores, que hemos pecado, Señor, contra el cielo y contra ti. Aquí está, Señor, nuestra vida. La ponemos, Señor, en tus preciosas manos, porque sabemos, Señor, que no somos nada, ni podemos hacer nada si no es por ti. Y en esta mañana también ponemos las necesidades de la iglesia. Tú conoces, Señor, cada corazón, cada vida, no solamente de los que están aquí presentes, sino de los que nos escuchan a través de la transmisión y de aquellos, Señor, de los cuales ponemos también en tus preciosas manos, que tú les conoces por nombre y conoces sus necesidades. Los ponemos en tus preciosas manos, oh precioso Salvador. Aquellos, Señor, que necesitan de un médico, tú eres el médico divino y tú tienes el control de todo. Y en medio de la tribulación, en medio de la enfermedad, tú te manifiestas y te pedimos, Señor, que tú lleves
tu Santo Espíritu a aquellas personas que te necesitan en estos momentos, aquellos familiares. Ponemos en tus preciosas manos, Señor, la vida de Ana Lilia. Tú le conoces y conoces su vida. En tus preciosas manos, Señor, está también la vida de su familia. Que en medio, Señor, de la tribulación, tú te manifiestes. En medio de la enfermedad, tú te manifiestes en su vida y en la vida de los que tiene a su alrededor. Ponemos en tus preciosas manos la vida, Señor, de Emma, la vida, Señor, de Cuca, y así, Señor, de cada uno, Señor, de los miembros, los cuales, Señor, están pasando por dolor, por tribulación, atribulación en sus cuerpos. Tómalos en tus preciosas manos, oh precioso Salvador. Manifiéstate, Señor, en sus vidas y en la vida, Señor, de los que les rodean. En medio, Señor, de la enfermedad, que ellos puedan, Señor, abrir su corazón y clamarte a ti. Abrir la puerta, Señor, para que tu Santo Espíritu haga la obra redentora y haga la obra sanadora en sus vidas. Quédate, Señor, con todos aquellos que te necesitan en este momento. Tú, Señor, pon los medios para que ellos puedan ser alcanzados y sea, Señor, manifestado tu Santo Espíritu en sus vidas. En esta tarde te pedimos que tú abras nuestros oídos para que podamos escuchar con detenimiento tu palabra. Nuestras mentes, Señor, para que podamos discernir cada palabra que tú quieras hablarnos el día de hoy. Nuestro corazón, Señor, para que se quede tu palabra sembrada y fructifique y podamos, Señor, obedecerla con todo nuestro corazón, caminar contigo, ser guiados, Señor, por ti a través de tu palabra. Quédate, Señor, en cada corazón en esta mañana. Te lo pedimos en el bendito y dulce nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. El día de hoy, mis hermanos, vamos a tomar el tema del día de hoy. El tema principal de este pasaje es la blasfemia contra el Espíritu Santo, en el cual vamos a ahondar con la ayuda de Dios, sin menospreciar el tema también sobre la familia de nuestro Señor Jesucristo, de la búsqueda de sus hermanos, de su madre, a nuestro Señor Jesucristo, que aunque también es un tema controversial, también es un tema importante que veremos el día de hoy. Iniciamos con el versículo número 20 y dice: y se agolpó de nuevo la gente, de modo que ellos ni aún podían comer pan. La gente se agolpaba a escuchar la palabra de nuestro Dios. La gente necesitada de consuelo, de sanidad, que venía atribulada, que venía con un vacío en el alma, con un vacío de esperanza, de ser llenado a través de las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Y por eso le seguían a donde Él iba y se agolpaban para poderle escuchar, para poder recibir de Él la doctrina de la salvación. Y nos lo reitera en Marcos 1:22, donde dice: y se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Se estaba dando cuenta el pueblo de Dios de la diferencia tan radical que había entre la doctrina de nuestro Señor Jesucristo y en lo que ellos habían sido enseñados por los escribas. Toda esta gente tenía una necesidad tan grande, era tal su necesidad que ellos, al ir
a seguir a nuestro Señor Jesucristo, ni siquiera se ocupaban de alimentarse, ni siquiera se ocupaban por ellos del alimento material. Ellos tenían una necesidad enorme del alimento espiritual. Y nuestro Señor Jesucristo, que conocía la necesidad de ellos, Él también estaba enfocado en atender sus necesidades, al grado de que Él estaba tan concentrado y enfrascado en atender las necesidades de todos aquellos que acudían a Él, que llegó un momento en el que Él mismo también no se ocupó de comer, no se ocupó de probar bocado de sus necesidades físicas, ni tampoco sus discípulos. Es por eso que llegó esta noticia a oídos de sus familiares, de sus hermanos y de su madre. Y por eso ellos, su primer pensamiento que les vino a la mente está fuera de sí. Y de manera humana ellos pensaban que debían de ocuparse del Señor Jesús y por eso van a buscarle. Sin embargo, vamos a tomar el tema de esto más adelante, vamos a ahondar un poquito más adelante y vamos a concentrarnos en el por qué el Señor se debía de ocupar primeramente de aquellos que tenían necesidad, y había un tema prioritario en el cual nuestro Señor Jesucristo debía de atender antes que cualquier otro tema de sus familiares. Y dice en el versículo 22, pero los escribas que habían venido de Jerusalén, los escribas, los cuales estaban aliados con los herodianos. Ellos habían visto las manifestaciones de nuestro Señor Jesucristo y los milagros, y veían cómo se agolpaba la gente, y la gente ya no les estaba siguiendo a ellos, ya no les estaba haciendo caso, de una manera desesperada, pero también de una manera malvada. Ellos se alían con los herodianos para fraguar un plan que tenía como objetivo el destruir a nuestro Señor Jesucristo, o el al menos intentar el destruir a nuestro Señor Jesucristo. Y por eso estaban ellos en contubernio y le acusan a nuestro Señor Jesucristo de tener el contubernio con Belcebú. Decían que tenía a Belcebú y que por el príncipe de los demonios echaba fuera demonios. Tal cosa el Señor no la podía tolerar. Es por eso que era prioritario para el Señor atender esta situación. Y los confronta, les habla, y en frente de la multitud los enfrenta cara a cara para hablarles. Dice la palabra del Señor que les habló en parábolas. Como un paréntesis, vamos a explicar el significado de la palabra parábola, que significa literalmente poner de lado, poner una cosa, poner la otra y compararlas. También se entiende como un refrán o un proverbio, el cual da una lección o una enseñanza en el que el oyente tiene que entender y tiene que visualizar la analogía de esa enseñanza. Y la comparación que se hace en las parábolas específicamente es tratar temas terrenales con un fin de dar una enseñanza de manera espiritual. Continuamos con el tema y dice en el versículo número 23, y habiéndolos llamado les decía estas parábolas: ¿cómo puede Satanás echar fuera a Satanás? Definitivamente es una pregunta incontestable,
aún para estos eruditos, para estos estudiosos de la palabra de Dios, que se decían conocerlo todo. ¿Por qué? Porque sencillamente los siervos de Satanás son los demonios, y es un argumento sencillamente irrefutable que ni ellos podían hacer. Pero ¿por qué el Señor se dirige a los religiosos, a estos fariseos? Ellos reconocían sus milagros, pero no reconocían que Él era el Mesías, y tenían que desacreditarle a cualquier precio. Tenían que evitar a cualquier precio que ellos fueran avergonzados con la doctrina de nuestro Señor Jesucristo. De manera que ellos, al tener estos pensamientos malvados, no reconocen ni aceptan la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. Y lejos de eso, le acusan de estar endemoniado y le acusan de hacer los milagros que Él hacía en colaboración con Satanás. ¿Cómo es que pueden estar tan ciegos y ser tan malvados? Por eso el Señor se refiere a ellos y les dice en los siguientes versículos, del 24 al 27, si un reino está dividido contra sí mismo, tal reino no puede permanecer. Si una cosa está dividida contra sí misma, tal cosa no puede permanecer. Y si Satanás se levanta contra sí mismo y se divide, no puede permanecer, sino que ha llegado su fin. Ninguno puede entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes si antes no le ata, y entonces podrá saquear su casa. En esta parábola el Señor les da a entender que ese hombre fuerte es Satanás, y que los bienes que él tiene en su casa son aquellos a los cuales tiene bajo su dominio, prisioneros. Y el Señor en la cruz del Calvario venció a Satanás, le ató. Satanás está vencido para librar a todos aquellos que estaban bajo su dominio, prisioneros bajo el dominio de Satanás. Por eso es una lucha constante, las tinieblas y la luz. Por eso es una lucha constante, el cual el Señor no está dispuesto a darle tregua a Satanás. No tiene por qué pedirle permiso cuando Él libera a las almas. Y esa es la doctrina que el Señor Jesús estaba enseñando. La guerra que existe entre el reino de Satanás contra ese reino, el cual está vencido, el cual el Señor tiene el poder sobre este reino, tiene el poder de expulsar los demonios, tiene el poder de hacer milagros. Por eso Él estaba confirmando su poder a través de esta enseñanza, a través de la palabra de Dios. Por eso era una blasfemia lo que ellos estaban diciendo, que el Señor estaba endemoniado. Por eso les advierte a los escribas sobre sus tremendas acusaciones que estaban llevando ellos a cabo. Esas tremendas acusaciones que habían sido maquinadas en sus corazones para desacreditar a nuestro Señor Jesucristo. Y algo que impulsó a nuestro Señor Jesucristo a confrontarlos fue precisamente esa declaración. Ellos estaban con esta actitud, con esas declaraciones, declarando que la obra de Dios era mala. No estaban reconociendo la obra salvífica de nuestro Señor Jesucristo. Estaban invalidando en ese momento el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Estaban
cerrando la puerta a toda posibilidad de recibir cualquier ayuda, de recibir la salvación de nuestro Señor Jesucristo. Por eso ellos estaban cerrándose la puerta a ser candidatos a la salvación. Por eso el Señor se refiere a ellos de esta manera, porque estaban resistiendo al Espíritu Santo. De la misma manera se los dijo Esteban cuando estaba siendo apedreado en Hechos 7:51, porque estaban actuando de la misma manera. Les dice en Hechos 7:51, duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos. Vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. Aquellos que estaban apedreando a Esteban, él les dice esto. Estaban actuando de la misma manera que estos escribas. Continuamos con el versículo 28, les dice, de cierto os digo que todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres, y las blasfemias, cualquiera que sean, pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es reo de juicio eterno. Todos los pecados, todas las blasfemias pueden ser perdonados por la preciosa sangre de nuestro Señor Jesucristo, por la misericordia de nuestro Señor Jesucristo. Todos y cada uno de ellos, a través del arrepentimiento del corazón del hombre y la confesión de los mismos pecados, pero principalmente a través de la aceptación del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, a través de dejarse convencer por el Espíritu Santo y ver la condición de pecado y reconocer el pecado y poder pedirle perdón a nuestro Dios, aceptarle como nuestro único y suficiente Salvador. Dice, pero la blasfemia contra el Espíritu Santo es un pecado imperdonable por varias razones, porque están cerrándole la puerta al Espíritu Santo, por lo tanto están rechazando el perdón de todos los pecados. Están negándole al Espíritu Santo la oportunidad de ser convencidos, de testificar de que tenemos la necesidad de un Salvador y por ende del perdón. Y en tales condiciones el corazón cierra la puerta de una manera obstinada y no hay posibilidad de perdón. Y esta es una decisión personal. No hay excusa ni podemos culpar a otros ni a nadie de una decisión. Cada persona al cerrarle la puerta está decidiendo su propio destino y adjudicarle los milagros que son del Señor Jesús a Satanás o a otros hombres, o a la suerte, o a la casualidad. Es negar rotundamente el poder de Dios. Es insultar a Dios de una manera grotesca. Por eso el ciego les dice a los fariseos cuando él recibe la vista, el ciego de nacimiento dice, nadie puede hacer la obra que hace el Señor Jesús si no está Dios con él. Solamente Él es el único que puede hacer la obra redentora. Y si le cerramos la puerta de manera inminente, no hay salvación. Mientras haya sensibilidad en el corazón del hombre, mientras podamos nosotros decir, oh Dios, ten misericordia, que soy pecador, reconocerle, mientras dejemos que el Espíritu Santo nos testifique y nos convenzca de nuestra situación de pecado, tendremos oportunidad de ser perdonados. Pero cuando le cerramos la puerta al Espíritu Santo, es la blasfemia de la que habla nuestro Señor Jesús.
Muchas de las veces existen en el corazón del hombre la duda de si algunos de nosotros, cuando hemos sido pecadores, hemos cometido este pecado de blasfemia. Y hay ocasiones en las que esa duda a veces invade a algunas personas, como es el caso de una mujer que se encontraba en una prisión de alta seguridad, en el corredor de la muerte. Había cometido muchos pecados, pero había reconocido a Jesús como su Salvador y había pedido perdón. Sin embargo, ella se sentía que no merecía el perdón de nuestro Dios. Y ella creía que aun y cuando ella había aceptado al Señor Jesús y había pedido perdón por los tipos de pecados que había cometido, ella no iba a poder alcanzar la salvación. Y una persona que estaba con ella, que le llevaba la palabra de Dios y que días antes de ella ser ejecutada fue a verla, ella le hace esta pregunta y le dice que si ella podía alcanzar el perdón. Y esta persona le hace esta reflexión y le dice: todos nosotros somos pecadores delante de Dios y a lo mejor algunos han cometido algunas atrocidades que otros no han cometido, pero de igual manera todos somos pecadores delante de Dios. Y el Señor le abre la puerta a todo pecador. Dijo, es como cuando tú haces un hoyo pequeño en la arena y un hoyo muy profundo en la arena. Viene la ola del mar y los cubre a los dos por igual. Así es nuestro Señor Jesucristo, cuando viene y nos lava con su sangre preciosa. Limpia todo pecado, pero necesita ver la sensibilidad en el hombre para que no importa el pecado del cual sea él acusado. Si él recibe la sangre de nuestro Señor Jesucristo, que puede lavar y limpiar y comprar nuestro corazón, entonces pueden ser perdonados nuestros pecados. Por eso el Señor les hace esta reflexión. Y es una lucha constante que tenemos nosotros a lo largo de nuestra vida, mientras estemos en esta carne. Pecamos constantemente, pero es imperativo que en nuestro corazón haya el aborrecer el mal, porque significa que hay la sensibilidad en el corazón. Significa que a pesar de todo hay un corazón arrepentido y un corazón que no le ha cerrado la puerta a nuestro Dios. Y un ejemplo de ello nos lo da el apóstol Pablo en Romanos 7. Desde el versículo 15 y posteriormente los versículos del 22 al 25. Dice en Romanos 7, 15, dice, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Dice, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros, que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Pero dice el apóstol Pablo, gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Si no fuera por nuestro Señor Jesucristo, si no fuera por el Salvador del mundo, nosotros no tendríamos posibilidad de salvación, posibilidad de perdón. De manera que el Señor Jesús, al dejar a su Espíritu Santo en la tierra, el Espíritu Santo es Dios mismo. El Espíritu Santo no es una paloma, no es una flama.
El Espíritu Santo es una persona, es la persona de nuestro Señor Jesucristo. Es Dios mismo. Y aquel que rechaza y blasfema contra el Espíritu Santo está rechazando a nuestro Señor Jesucristo, está rechazando a Dios mismo, está rechazando el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, la obra redentora. Por eso es el pecado no perdonado. Dice en Isaías 42, es la profecía de cuando el Señor es anunciado por el profeta Isaías. Dice: aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en que mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu, él traerá justicia a las naciones. No gritará ni alzará su voz, ni la hará oír en las calles. No quebrantará la caña cascada, ni apagará el pábilo que humease. Por medio de la verdad traerá justicia. No se cansará ni desmayará hasta que establezca en la tierra justicia, y las costas esperarán su ley. Así dice Jehová Dios, creador de los ejércitos, y el que los despliega, el que extiende la tierra y sus productos, el que da aliento al pueblo que mora sobre ella, y espíritu a los que por ella andan. Yo, Jehová, te he llamado en justicia, y te sostendré por la mano, te guardaré y te pondré por pacto al pueblo, por luz de las naciones, para que abras los ojos de los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos, y de casas de prisión a los que moran en las tinieblas. Claramente, el profeta Isaías señala las características y las cualidades de nuestro Señor Jesucristo y de la misión que Él iba a tener en esta tierra. En ningún momento tiene nada que ver con Satanás, como los fariseos lo estaban diciendo y lo estaban afirmando. Por eso dice rechazar esto, conociendo la palabra de Dios, conociendo esta profecía, es imperdonable. Por eso ellos se hacen acreedores a ser reos de juicio eterno, porque dice en el versículo 30, porque ellos habían dicho: tiene espíritu inmundo. Uno de los comentarios que estaba yo leyendo sobre este tema, algunos de los comentaristas dicen que el Señor Jesús estaba refiriendo a los fariseos, a los eruditos de la ley, y a ellos son a los que confronta, y a ellos son a los que les dice que están blasfemando contra el Espíritu Santo y que están rechazando la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. No se los dijo a la multitud, ni a todos aquellos que le buscaban con la necesidad impetuosa. A ellos les dio la palabra de Dios, a ellos les dio consuelo, a ellos les llevó la doctrina de salvación. Pero a los fariseos los confronta, y los fariseos conocían la palabra de Dios. Y uno de los comentaristas dice duramente que estas palabras son para los que oyen y oyen y oyen la palabra de Dios y endurecen su corazón. El cerrar la puerta al Señor Jesús, a veces lo hacemos no de una manera tajante, a veces lo hacemos de una manera paulatina, de una manera frívola. Se va enfriando el corazón del creyente y van cerrando poco a poco la puerta al Espíritu Santo. A ellos es a los que es dirigida esta palabra. A nosotros, a los que escuchamos la palabra de Dios. Líbrenos
el Señor de nosotros blasfemar contra el Espíritu Santo, de rechazar la salvación, porque nosotros le conocemos, nosotros le hemos escuchado. Líbrenos de ponernos en una situación así, de exponer nuestra alma en esta situación y de exponer también a nuestra familia en esta situación. Continuamos con el versículo 31, dice: vienen después sus hermanos y su madre, y quedándose afuera, enviaron a llamarle. Y la gente que estaba sentada alrededor de él le dijo: tu madre y tus hermanos están afuera y te buscan. Y si recordamos lo que leíamos al principio en el versículo número 21, dice: cuando lo oyeron los suyos, vinieron para prenderle, porque decían: está fuera de sí. Aparentemente acusaban a nuestro Señor Jesucristo de que estaba enajenado porque no comía. Pero el Señor Jesús tenía un asunto prioritario que atender, y era el enfrentar a los fariseos, y su familia no lo entendía, que él no lo comprendía, que él tenía que atender los asuntos que le competían a él antes que a la familia. Tenía que ser primeramente atendido ese asunto y atender a aquellos que necesitaban de nuestro Señor Jesucristo antes que atender a la familia. Era prioritario dentro de las actividades de nuestro Señor Jesucristo atender primeramente eso. Y nuestro Señor Jesucristo, que conocía la cultura judía, que es una cultura conocida por tener lazos sanguíneos muy fuertes, lo que enseguida les iba a decir, iba a sacudir primeramente a su familia y posteriormente a todos los oyentes. Les respondió en el versículo 33, él les respondió diciendo: ¿quién es mi madre y mis hermanos? Y mirando a los que estaban sentados alrededor, dijo: he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Aquí les está dando a conocer y a dar como lección que aunque ellos tenían como cultura arraigados los lazos sanguíneos, era más importante y más prioritario atender la voluntad de Dios que los lazos sanguíneos, atender la tarea que le estaba siendo llevada a cabo, que atender los lazos sanguíneos. Primeramente las cosas terrenales antes que las cosas. Primeramente debía de atender las cosas de arriba, las cosas celestiales, antes que las terrenales. Las cosas que aprovecharan a la vida espiritual de cada uno de nosotros. Y si nosotros comparamos a la cultura judía con la cultura de nosotros, la cultura mexicana, somos muy similares. Tenemos lazos sanguíneos muy fuertes. Somos muy apegados a nuestra familia. Por eso a veces nos cuesta trabajo enfrentar con valor a nuestra familia, a nuestro padre, a nuestro hermano para tomar una decisión por Cristo. Porque hay veces que hay una tradición que interfiere en la decisión por Cristo. Y por temor a ¿qué dirá mi familia? A confrontar a nuestra familia, a veces damos un paso atrás. Y también a veces en nombre de que necesitamos pasar tiempo como familia, trabajamos todo el tiempo y queremos tener un espacio familiar, un espacio en donde no perdamos de vista ni descuidemos a la familia. Pero hacerlo dentro de la iglesia, hacerlo dentro de la voluntad de Dios, es mucho mejor que cualquier otra cosa, porque está usted tomando
la mejor de las decisiones. Es mejor atender y obedecer a Dios antes que a los hombres. Es oportuno y es urgente atender con temor y temblor antes nuestra salvación y cuidar nuestra salvación antes que cualquier otra cosa. Así como el Señor Jesús, por eso el Señor Jesús toma estos dos temas que son importantísimos. El primero de ellos es que tenía que confrontar a aquellos que conocían y habían escuchado la palabra de Dios y que habían cerrado la puerta en su corazón, que habían cometido el pecado de muerte, que también se le llama a la blasfemia al Espíritu Santo. En el Antiguo Testamento lo llaman el pecado de soberbia y podemos leerlo en Números 15, 30 y 31. Era el pecado de soberbia, para el cual no había sacrificio que pudiera hacer la gente. No había sacrificio que pudieran ellos llevar al altar de Dios. Dice, mas la persona que hiciere algo con soberbia, así el natural como el extranjero, ultraja a Jehová, esa persona será cortada de en medio de su pueblo, por cuanto tuvo en poco la palabra de Jehová y menospreció su mandamiento. Enteramente será cortada esa persona, su iniquidad caerá sobre ella. Por eso es urgente que atendamos primero las cosas de nuestro Dios, no dejar que nuestra vida espiritual se enfríe, no dejar que nuestra vida espiritual mengüe. Tener cuidado de por ningún motivo caer dentro de este pecado de muerte, de este pecado de soberbia. Entender las prioridades. Planear nuestra vida conforme a las prioridades que tenemos, que es atender primeramente las cosas de Dios y sí llevar a nuestra familia a atender a las cosas de Dios, porque ¿quién no queremos tener a nuestros familiares, a aquellas personas que amamos, a aquellas personas que en algunos casos nos dieron la vida? Que hay padres que a lo mejor no están aquí, que quisiéramos que estén aquí, hermanos que no están aquí, que quisiéramos que estén aquí, hijos que no están aquí, que quisiéramos que estén aquí. Es importante que tomemos la decisión de seguir a Cristo y de traer a nuestros familiares. Hay una promesa para nosotros, hay una promesa para todo aquel que le abre la puerta al Espíritu Santo, tú y tu casa. Y la manera no es estar condescendiendo con ellos afuera, sino es traerlos a la casa de Dios para que cada uno de ellos, hablarles constantemente, venga y tenga un encuentro personal con nuestro Dios. Y eso es, mis hermanos, lo que el día de hoy el Señor nos ha hablado. Dios añade bendición a su palabra. Oremos. Padre bendito y santo, te damos gracias, oh precioso Salvador, por tu amor, Señor, por tu misericordia, por ese sacrificio tan grande que tú hiciste en la cruz del Calvario, porque nos has hecho, Señor, partícipes de una salvación, porque, Señor, aún podemos, Señor, decirte con sensibilidad en el corazón que somos pecadores, que tengas misericordia de nosotros. Señor, no nos dejes, que tu Santo Espíritu no nos deje y no cese de tocar a nuestra puerta. Líbranos, Señor, de blasfemar contra tu Santo Espíritu.
Líbranos de cerrarte la puerta. Líbranos de que nuestros corazones sean endurecidos de tal manera que ya no haya nada que hacer. Líbranos de esta condición, Señor, y pon en nosotros un corazón sensible, que te alabe, que te bendiga tu nombre cada día. Que no dejes, Señor, que nuestros corazones se alejen de ti. Que atendamos, Señor, a tus enseñanzas, que atendamos, Señor, a esta palabra con urgencia, con la misma importancia y urgencia que le dio nuestro Señor Jesucristo, con esa importancia, Señor, que la demos nosotros en nuestro corazón, de no dejar, Señor, que se endurezca nuestro corazón y que seamos insensibles a ti, que seamos fríos, que seamos frívolos. No, Señor, no permitas que esto haya en nuestro corazón. Ten misericordia de nosotros. Ten misericordia, Señor, de nuestros familiares que no te conocen. Que ellos puedan ver en nosotros tu rostro. Que ellos puedan ver en nosotros tu luz. Para que ellos puedan venir a tus plantas. Que atendamos, Señor, nosotros con prioridad. Primeramente, las cosas del reino antes que lo terrenal. Toma nuestras vidas en tus preciosas manos, oh precioso Salvador. Aquí estamos, Señor. Quédate en nuestros corazones, quédate en nuestras mentes. Que tu palabra, Señor, se quede en nuestras vidas, oh precioso Salvador. Alabado seas y glorificado sea tu santísimo nombre. A ti, Señor, toda honra y toda gloria. Salvador mío, Dios mío, te lo pedimos en el bendito y dulce nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Y vamos a abrir nuestras Biblias para llevar a cabo la bendición arónica en número 6, los versículos del 24 al 26. Y dice la palabra del Señor: Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Y puestos en pie, recitamos nuestro Salmo 23. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite. Mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Amén.